Un poco, para meternos en el tema de la holografía, he pensado en este derrotero. Iniciar por saber qué es un holograma, cómo vemos imágenes en 3D, una breve historia, ubicarnos históricamente cuándo se empezó a desarrollar esto y hacia dónde puede ir, cómo se hace un holograma. A veces vemos pero no sabemos cómo se hacen las cosas, ir hacia las aplicaciones. Esto tiene una importancia muy grande, tiene un campo de acción bastante grande, es importante ubicarlo, y me voy a centrar dentro de esas aplicaciones en un tema que estamos desarrollando mucho, que es el tema de holografía de exhibición. Arranquemos, si queremos saber qué es un holograma, por entender o mirar un poco como las raíces de este término holograma. Esto nos puede dar un hilo conductor para entender qué es lo que hay detrás de esto. Cuando hablamos de hologramas, hablamos de dos términos: holos, completo, todo, y grama hace referencia a gráfico, a una imagen posiblemente. Sí. Cuando uno habla de holograma, registrar información completa, la pregunta que puede surgir es ¿qué es lo que se quiere registrar de manera completa? O es que las imágenes que nosotros manejamos no son completas. Entonces, un poco, si queremos saber qué es lo que queremos registrar de forma completa, la respuesta a eso sería muy directa, y es la luz. Realmente nosotros queremos registrar la luz y queremos saber un poco entonces qué es la luz, ¿sí? Si lo que queremos registrar de manera completa es la luz, bueno, nos debemos preguntar un poco sobre qué es eso, qué es ese fenómeno físico y qué es lo que queremos entonces de él. En esencia, nosotros podemos hablar de que la luz es una onda. Sabemos que la luz tiene también comportamientos de fotones, y hemos oído hablar de la luz como fotones y la luz como ondas. Particularmente nos vamos a ocupar de la luz como ondas, es un fenómeno que lo vamos a mirar desde esta perspectiva. Las ondas es un fenómeno bastante conocido para nosotros, que estamos muy familiarizados con las ondas mecánicas. Nos resulta una situación muy típica el tipo de perturbación que nosotros podemos generar sobre una superficie que está muy quieta. Cuando generamos una perturbación, algo se propaga y algo se mueve sin que el medio material esté propagándose. Es como la propagación de una perturbación. Y nosotros vemos este fenómeno con relativa facilidad. Un poco la representación de este fenómeno es esto: es algo que se va avanzando y se va propagando y tiene un cierto comportamiento que vamos a mirar un poco en detalle. Pero la luz, más que estrictamente ondas de este tipo, como nosotros las vemos todos los días, ondas mecánicas, es una onda electromagnética. Y podríamos decir muchas cosas de las ondas electromagnéticas y podríamos meternos en muchos detalles que de pronto no son de interés. Es una onda más compleja, pero de ella nos va a interesar darnos cuenta que realmente las ondas electromagnéticas es un espectro muy amplio. Hay muchos tipos de ondas electromagnéticas con las que nosotros interactuamos, desde las señales de radio, todo lo que son señales de televisión, las microondas, el infrarrojo. Hay una parte muy importante que corresponde de todo ese espectro, que es muy amplio, una zona que nosotros podemos detectar. Tenemos sensores para poder verlas, digámoslo así, ¿sí? Las otras las podemos detectar de muchas maneras, pero el organismo ha evolucionado de manera que puede detectar las ondas electromagnéticas, ¿sí? Y sin ocuparnos muy en detalle de lo que son las ondas electromagnéticas, metámonos más bien a entender un poco qué es ese fenómeno de onda, porque de ahí es donde vamos a sacar la información de qué es lo que queremos registrar.
Realmente, cuando nosotros veíamos ese fenómeno que le estaba mostrando ahora es la propagación de esos circulitos que se van alejando, eso nosotros lo llamamos un frente de onda, y nosotros bien podemos representar esa perturbación como de esta manera, unas zonas donde el agua está más levantada, unas zonas donde hay una depresión y finalmente el fenómeno desde el punto de vista de la física tiene este comportamiento. Nosotros podemos hablar de crestas, valles y de un tamaño de estas ondas, ¿sí? Y matemáticamente uno casi que la representa de esta manera, casi que es una representación directa del fenómeno, aunque esto es una representación, hablamos de una longitud de onda, de crestas y de valles, y hay una cosa muy importante, y es la altura de esa onda. La altura de esa onda la llamamos amplitud. ¿Sí? Estas ondas además tienen una característica adicional y es que pasa con este circulito que se va propagando. Ese frente de onda tiene además una componente que nosotros llamamos la fase. ¿Sí? Y de hecho, cuando nosotros desde la física queremos hablar de la onda, hay una expresión matemática que nos dice que la onda es el producto de dos cosas, amplitud y fase. No he querido colocar ecuaciones porque realmente ese no es el interés, pero realmente entonces una onda tiene información de amplitud y fase. Fase tiene que ver entonces con la propagación de estas perturbaciones y la amplitud es la altura de estas ondas. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Cuando nosotros manejamos técnicas como la fotografía, pasa algo. Nosotros solamente registramos información de la amplitud. ¿Sí? En fotografía o en la luz, cuando nosotros hablamos de la amplitud está asociada a la intensidad. Y la intensidad para nosotros es como la cantidad de luz. Si prendemos más reflectores, tenemos mayor intensidad, menor intensidad. ¿Sí? Es esa cantidad de luz lo que nos interesa y cuando nosotros tomamos una foto, pensémoslo en blanco y negro, las zonas donde ese sistema formador de imagen hace que llegue luz van a quedar muy brillantes y las zonas donde no llega luz van a quedar oscuras. Eso después se puede volver positivo y finalmente nosotros tenemos una distribución de qué tanta luz llegó a unos sitios y qué tanta luz llegó a otros sitios. Pero fíjense una cosa, nosotros solamente estamos registrando información de la amplitud. En términos generales, nosotros no podemos registrar ni vemos la fase, eso es una cosa que no es detectable. Nosotros podemos decir, nosotros vivimos en un mundo de 4 dimensiones, percibimos 3, pero solamente registramos 2 dimensiones. Eso es lo que ocurre cuando nosotros queremos registrar, por ejemplo, la información óptica proveniente que viene en la luz de un objeto. ¿Sí? Solamente registramos parte de esa información. La fotografía, entonces, por ejemplo, que es una técnica para registrar imágenes, no es capaz de registrar esa información. Resulta que no es solamente el problema de la fotografía, cualquier sensor que nosotros utilicemos, sea una placa fotosensible, sea la retina del ojo, ¿sí? Un sensor de una cámara fotográfica digital, tiene el mismo problema, solamente registra información de la amplitud. ¿Qué es lo que la holografía entonces va a hacer? Realmente el término holografía, ese registro completo está haciendo mención, disculpen, a que no solamente vamos a registrar amplitud, sino que además vamos a registrar la fase de la luz. Digamos que queremos registrar la información completa de la luz que puede provenir de un objeto. Bueno, la pregunta es, ¿y qué se gana con esto? ¿Sí? Ahí entramos entonces un poco, entramos a la segunda parte, a aclarar un poco por qué es importante entonces registrar la fase. Partamos de estas premisas. Miremos cuál es el papel que desempeña la luz en nuestra percepción del mundo físico. Yo pongo esto como unas premisas fundamentales para entender qué es la holografía. Es sabido que la realidad del mundo físico nosotros la percibimos a través de nuestros sentidos, pero se ha estimado que el 80% de la información que nosotros tenemos de ese mundo físico a través de los sentidos es a través de la visión. Y aceptamos la realidad de los objetos por el solo hecho de verlos. Es muy claro eso. Un ejemplo muy típico es que nosotros cuando hemos entrado a este recinto vemos personas, vemos objetos, vemos una cantidad de cosas y nosotros no entramos a tocar o a palpar si esos objetos son reales o no son reales. Aceptamos la existencia de esos objetos y su realidad física por el solo hecho de verlos. ¿Sí?
Y ni qué decir de lo que nosotros hacemos para conocer buena parte de nuestro entorno, y de esto se ha ocupado, por ejemplo, para conocer el universo, lo tenemos que conocer a través del espectro electromagnético, y posiblemente la astronomía lo ha hecho principalmente a partir de la luz. Aceptamos la realidad de todos esos objetos por la información que nosotros recibimos de ellos a partir de la luz, ¿sí? Entonces miren que esto resulta algo bien importante. Entonces decíamos que utilizamos principalmente la visión para percibir el mundo físico. El 80% de esa percepción la hacemos a través de la luz y la hacemos a través del ojo. La visión prácticamente está constituida por el ojo, ¿sí? Y miremos algo, ¿realmente qué pasa aquí? Realmente cuando nosotros estamos utilizando el ojo para ver el mundo exterior, nosotros estamos tomando objetos en 3 dimensiones. El objeto que está en el espacio, utilizamos un sistema formador de imagen, algo que nos forma una imagen en la retina, y esa retina es un sensor. El ojo está convirtiendo esta imagen tridimensional en 2 dimensiones. Realmente el ojo comprime las imágenes en 2 dimensiones y de alguna manera está perdiendo información de la tercera dimensión, y como ya les decía, no podemos registrar la fase, sino solo la amplitud. Nosotros no vemos sino niveles de intensidad de luz, ¿sí? Pero eso no es distinto a lo que pasa cuando utilizamos nosotros un instrumento óptico cualquiera. En particular podemos mirar que es la cámara fotográfica, que nos resulta muy conocida. Un objeto 3D, a través de un sistema formador, llevamos la imagen a una placa y nosotros finalmente lo que vemos es una imagen bidimensional. Entonces, realmente esta imagen bidimensional que nosotros tenemos, que es una foto, nosotros a partir de ella podemos inferir la profundidad. Nosotros somos seres espaciales y de alguna manera, por el solo hecho de ver una cosa como esta, nosotros sabemos que está más lejos y que más cerca en relación a la escala que tienen los objetos que están más cerca o más alejados, ¿sí? Eso mismo, decía, pasa exactamente con el ojo. El ojo realmente está formando imágenes bidimensionales. Entonces, nosotros, ¿por qué decimos que vemos las imágenes en 3 dimensiones si el ojo, que es nuestro sensor, está formando imágenes en 2 dimensiones? ¿Sí? Resulta que nosotros hemos evolucionado a tener una visión estéreo, ¿sí? Esto es lo que se conoce como la estereopsis o la visión estereoscópica, que cada ojo ve una imagen ligeramente distinta. Hay una manera de corroborar esto. Yo puedo mirar un dedo detrás del otro, de manera que cuando cierro un ojo, un dedo me tapa el otro, y sin moverme en absoluto, cambio de ojo y ya veo los 2 dedos. ¿Eso qué es? Eso de alguna manera me evidencia que el ojo izquierdo ve una perspectiva ligeramente diferente a lo que ve el ojo derecho. Eso finalmente el cerebro lo construye como una imagen 3D, en tercera dimensión, ¿sí? Pero como sensor, el ojo solamente ve 2 dimensiones, ¿sí? Nosotros, el ojo no es un aparato que registre, sino que lleva la información en tiempo real al cerebro. El cerebro la está procesando, digámoslo así, y la está volviendo una imagen 3D, en tercera dimensión. Esto es de lo que se aprovechan todos los dispositivos que tenemos hoy por hoy para ver cine, televisión o cualquier cosa en tercera dimensión. Estas son técnicas que se conocen desde finales del siglo XIX, y realmente para tener esto, para lograr este efecto, tenemos que ocuparnos de tomar una imagen de un objeto que corresponda a lo que vería el ojo izquierdo, otra imagen que corresponda a lo que vería el ojo derecho. Eso lo puedo hacer con una cámara fotográfica convencional. Tomo una foto, la desplazo aproximadamente 6-7 centímetros, que es la distancia intraocular, y a partir de ese par de imágenes, si tengo un dispositivo, estos eran los dispositivos de comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX, donde yo coloque una imagen, otra imagen, y este dispositivo me permita que el ojo izquierdo vea la que le corresponde, el ojo derecho. El cerebro entonces compone esa imagen en 3 dimensiones. La situación se nos ha ido sofisticando, y con los medios digitales modernos y con las posibilidades, esto se ha convertido en muchas cosas, como lo es utilizar este tipo de dispositivos, gafas de colores, de manera que yo tengo siempre 2 imágenes, una en rojo y en verde, unas gafas que me filtran la imagen roja y verde, de manera que el ojo izquierdo solamente pueda ver una imagen, la que le corresponde, y el derecho, la que le corresponde, y finalmente utilizando un dispositivo de estos. Posiblemente ya en el cine ni siquiera los vemos de colores. Son sistemas que utilizan la luz polarizada, pero no hacen una cosa distinta. No hacen nada distinto a separar un par de imágenes, y eso que nosotros tenemos, esto que tenemos acá de este par de imágenes, son pares estereoscópicos.
¿Qué es lo que está pasando con los pares estereoscópicos? Y es una situación que ustedes la próxima vez que vayan al cine la pueden mirar con más detenimiento. Cuando nosotros miramos una imagen tridimensional en cine, nosotros la vemos por fuera, ¿sí? La podemos ver en tercera dimensión, pero todos los observadores ven exactamente la misma imagen. Sí, yo estoy seguro que quienes miran un objeto real, por ejemplo en este momento, quienes están allá posiblemente me vean a mí desde un perfil, los que están al frente me ven de frente y los que están a la derecha me ven otro lado del perfil, ¿cierto? Pero si fuera esto una película en tercera dimensión, todos los observadores verían la misma imagen en 3 dimensiones. No habría ese cambio de perspectiva que se da frente a un objeto real. ¿Por qué? Porque es que finalmente la imagen que nosotros tomamos corresponde a un par estereoscópico de una situación fija, ¿sí? Entonces, el interés es cómo hacemos nosotros para poder entonces registrar toda la información de manera completa. O sea, ¿cómo podemos hacer de que cuando miremos una imagen, si la fotografiamos o la miramos desde una perspectiva, vemos cosas distintas que si la fotografiamos desde otra perspectiva, ¿sí? Esto lo puede hacer la holografía y esto es lo que la holografía quiere ser y eso es lo que realmente la holografía hace cuando nosotros decimos que la holografía quiere registrar la información completa. Quiere poder registrar los objetos como es y que se vean de manera distinta cuando yo lo miro en una posición o en otra posición. Es poder ver los objetos tal como son, poder ver los objetos, las imágenes tal como son los objetos, sin necesidad de cambiar, ¿sí? La holografía, entonces, aunque no surgió, y aquí es donde me quiero meter un poquito como en la historia de la holografía, una breve historia porque voy a tocar como unos hitos importantes dentro del desarrollo de la holografía. La holografía no surgió como un asunto de registrar imágenes tridimensionales, surgió más del interés de poder mejorar. De hecho, ese trabajo lo empezó a hacer este señor Dennis Gabor, que recibió el premio Nobel en 1971, y lo que quería era mejorar la resolución de los microscopios electrónicos de la época, y para eso él lo que buscó fue la manera de registrar la fase, ¿sí? Después pasaron muchos años sin que esto se utilizara con otros fines que en microscopía holográfica, pero porque el tipo de fuentes que se necesitaban eran muy especiales. Se encontró que hacia 1960, con la invención del láser, el láser resultaba ser una fuente muy apropiada para utilizar la técnica de Gabor, no con electrones, de los microscopios de electrones, sino con luz, y en 1962 este par de señores comienzan a hacer lo que es la holografía fuera de eje, que fue quizás en el momento que se registró la primera imagen de un objeto en forma holográfica. Hacia ese mismo año, este otro señor encontró una técnica relativamente similar o igual utilizando el mismo principio, a diferencia del anterior que hay que ver las imágenes con un láser. Este señor encontró la forma de poder ver esas imágenes con luz convencional, que es lo que nosotros llamamos luz blanca. Y él utilizó unas ideas que se habían desarrollado desde finales del siglo XIX de este señor Gabriel Lindman, en que quería registrar en fotografía color natural. Eso como fotografía nunca prosperó porque técnicamente era muy complejo, pero en holografía tuvo mucha importancia. Después, hacia el año 65, aparecieron ciertas aplicaciones a la ingeniería, la interferometría holográfica, que esto dio cabida a cierto tipo de aplicaciones que vamos a mencionar ahora rápidamente, y es la interferometría holográfica, y es utilizar estas imágenes en tercera dimensión para hacer mediciones. Después se dio algo demasiado importante, y fue este señor Stephen Benton, que trabajaba inicialmente en Polaroid, inventó esta técnica de arco iris, donde él podía hacer hologramas que cuando se veían muy coloreados, como formando un arco iris, pero tenían la gran ventaja de que se podían reproducir mecánicamente y no necesariamente de forma óptica. Esto hizo que la holografía se diera a conocer al mundo. Hasta ese momento prácticamente la holografía solamente existía en los laboratorios. Él fue una de las personas que empezó a vislumbrar de que la holografía es una muy buena intersección entre ciencia, arte y tecnología, ¿sí? A partir de ahí se fueron generando unos intereses en poder tener color. Esos trabajos empezaron a hacer desde el 68, hacia el 86 se lograron unos primeros registros muy deseables, muy satisfactorios
de holografía a color, pero existían muchas limitaciones desde el punto de vista tecnológico y eso tardó muchos más años para poderse desarrollar. Después aparece una técnica que va a marcar un poquito la tendencia actual y es lo que se llama estereogramas holográficos, que tiene a estas imágenes, además de presentar imágenes en tercera dimensión, generan la posibilidad de que los objetos tengan algo de movimiento. Hoy por hoy no tenemos ni el cine ni la televisión holográfica, pero sí podemos tener hologramas en movimiento. Este es un holograma que tiene una característica, era un estereograma holográfico, ¿sí? Este era cilíndrico, pero este además era estereograma, era de la técnica de arco iris y además es completo color, se identifica el color más detenidamente. Después, hacia los años 90, surgió otra situación que fue planteada como una perspectiva que cogió mucha fuerza y es una de las tendencias hoy actualmente, digamos que es una de las líneas de desarrollo importantes de la holografía y fue lo concebido por este señor Yamaguchi, que él de alguna manera lo que estaba pensando es cómo poder tener hologramas de objetos que pueda sacar del laboratorio. Todo ese tipo de holografía que he hablado antes, yo necesito ir a un laboratorio, colocar los objetos ahí y de alguna manera necesito el objeto real y tengo que generar esas condiciones muy especiales de laboratorio. Bueno, ¿y cómo poder partir de objetos digitales o de objetos generados en un computador? Se imaginó cómo sería la forma de poder escribir un holograma punto a punto, casi como lo hace una impresora, y él acuñó el nombre de holoprinter, que nosotros lo podríamos traducir como holoimpresora. Y hoy por hoy hay tecnologías, el sueño de él era casi que pudiéramos tener una foto que lo que fuera algo así como una foto, un papel, un medio en el cual nosotros lo desplegamos y nos aparezca esa imagen en 3D. Hoy por hoy ya hay tecnología que logra hacer eso, algo vamos a ver enseguida, les voy a mostrar algo, pero esto empieza a marcar entonces toda una línea de desarrollo para la holografía, ¿sí? Hay muchas otras cosas que se fueron desarrollando, como la holografía digital y con posibilidades de aplicaciones científicas, pero eso lo dejo un poco más para adelante. Digamos lo que desde el punto de vista histórico, esto es un poco lo que marcó la ruta de lo que se está haciendo hoy por hoy, ¿sí? Pero bueno, entonces decimos que un holograma es capaz de registrar la fase y eso lo podemos asumir como algo cierto. Ahora la situación que tenemos es ¿y cómo se hace un holograma? ¿Cómo logró la holografía poder registrar esa información de la fase? Aquí es donde nosotros nos tenemos que meter un poco con los principios físicos, obviamente sin meternos en la física de esto. Creo que podemos hablar de unos fenómenos que nos pueden resultar familiares o los podemos tratar de visualizar. Y es lo siguiente, cuando les mostraba ahora que perturbábamos una superficie, hacíamos una cosita de estas, pero con una sola onda, ¿cierto? Y veíamos que eran círculos perfectos que se iban propagando. Pero ¿qué pasa si tengo dos ondas? Si tengo dos ondas, lo que pasa al propagarse esas dos ondas es que en algunas regiones del espacio esas ondas se intensifican y en otras partes, miren que se atenúan. Aquí las veo que se atenúan. Puede que aquí no las vea intensificadas, pero ahí realmente se intensifican. ¿Qué pasa? Cuando las ondas se encuentran, interfieren entre sí y ahí ocurre un fenómeno muy importante y es algo así como esto. Esto es una representación gráfica, aquí no hay nada muy especial, simplemente decíamos que nosotros podíamos representar una onda, crestas, valles. Miren que si yo tengo una onda y otra onda que coincida cresta con cresta, cuando sumo esas dos ondas me resulta una cosa más grande. Pero cuando estoy teniendo dos ondas y hay una parte que es una cresta y la sumo con otra que coincide con un valle, entonces la suma de estas dos ondas puede atenuarse y si las dos son iguales, esta cresta y este valle son iguales, esto se puede anular. ¿Sí? Ese es físicamente es el fenómeno de interferencia y ese es el fenómeno que se observa acá. Estas zonas que se ven aquí más borrosas corresponden entonces a interferencia destructiva o constructiva. Las ondas se encuentran en fase o no en fase. Miren que aquí ya entra a jugar la fase. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos un experimento de esos con luz? Posiblemente nosotros no veamos las cosas oscilando, pero cuando hiciéramos ese experimento, es un experimento que se puede hacer en un laboratorio de física universitario, dos rendijitas, yo puedo hacer pasar luz y de alguna manera esas ondas al propagarse, casi que esta representación corresponde al mismo dibujo de antes de las ondas mecánicas, pero aquí
finalmente en la pantalla yo voy a ver que hay unas zonas donde la luz se cancela y otras zonas donde la luz se suma. Y donde se suma y se cancela dice que tengo interferencia constructiva o destructiva, o que las ondas están en fase o que las ondas están en contrafase. Entonces, de alguna manera, esta estructura que yo guardo acá me va a dar información de la fase. ¿Sí? Y yo he dicho que nosotros no podemos ver la fase, pero sí podemos ver esto, esta estructura que es de intensidad, zonas oscuras y brillantes, pero esta estructura va a tener información de cómo estaban estas fuentes y cómo se da la fase. Entonces, finalmente, ¿nosotros qué tenemos? Podemos, en principio, cuando hacemos holografía, nosotros vamos a utilizar un principio de interferencia, vamos a generar interferencia entre ondas. Ese va a ser el fundamento del registro de un holograma, hacer interferir ondas. Es un proceso interferométrico completamente novedoso, ¿sí? Y la información que vamos a guardar, y ya ahorita les voy a mostrar cómo, la hacemos entonces a partir del principio de interferencia. Ahora, hay otro principio que entra a orar cuando nosotros vamos a mirar un holograma, y es la difracción. La difracción se da en una situación que para nosotros puede que esto no nos resulte muy típico, pero enseguida les muestro algo. Es cuando la luz pasa a través de una abertura, hay un cambio en su dirección debido a pasar por esa abertura si es muy estrecha. Si no es una abertura, sino que es un conjunto de aberturas, entonces va a ocurrir de que esa onda se va a mover en muchas direcciones, y si hiciéramos este experimento con un rayo de luz, esto se abriría en muchas direcciones. Esto es lo que vemos en un experimento. Hago pasar el rayo a través de una estructura de estas periódica, y finalmente, ¿qué voy a tener? Voy a tener entonces que la luz se me abre en varias direcciones, cambia su dirección. Ese fenómeno de difracción no nos resulta tan ajeno, y es lo que nosotros observamos cuando vemos la luz, la formación de ese arco iris en un CD. Esa luz reflejada se debe, y esa dispersión de la luz en sus colores se debe a la difracción que ocurre en el CD, que es una estructura periódica, que precisamente presenta como esas características. Entonces, miren y verá, cuando hacíamos el experimento de hacer interferir ondas de luz, entonces decíamos que podíamos tener patrones de zonas oscuras y brillantes. Esas zonas oscuras y brillantes las podemos representar así. Entonces, miren qué es lo que tenemos. Cuando registramos el holograma, estamos registrando cosas como estas, tenemos una estructura como esta, pero ¿qué pasa si a través de esa estructura periódica hacemos pasar luz? Esa luz cambia de dirección y va a generar entonces una dispersión de la luz, y esa dispersión es la que nos va a formar las imágenes. ¿Eso cómo se logra y eso cómo se hace? Esto en hechos concretos y reales en un laboratorio. Hacemos cosas como estas. Utilizamos una fuente de luz que surge de un láser, pero estoy diciendo de que para registrar el holograma necesitamos hacer interferir dos ondas, entonces utilizamos un elemento que parta la luz en dos componentes. Esto es un semiespejo que deja pasar parte de la luz y refleja parte de la luz. Si miramos el rayo que pasa, simplemente con un espejo lo direccionamos, utilizamos una lente para poder iluminar toda una región. Aquí es donde yo voy a colocar mi medio de registro, la luz se abre, yo puedo iluminar todo esto, entonces estamos diciendo que esta luz llega derecho acá y lo llamamos un rayo de referencia, no toca para nada el objeto. Pero este otro rayo viene, igualmente utilizamos un espejo para redireccionarlo, una lente, iluminamos el objeto, y obviamente si este objeto está iluminado refleja luz en todas las direcciones, y en particular luz hacia la placa. O sea que aquí está llegando a esta placa fotosensible, luz que viene por acá y por acá, ¿sí? Finalmente estamos haciendo un experimento de interferencia. ¿Qué es lo que estamos registrando aquí? Una red, una estructura de interferencia. Estamos registrando acá esa estructura periódica. Esa estructura periódica va a tener información de cuál es la posición de la luz acá. Miren que la luz cuando viene por acá no ha tocado para nada el objeto. La luz cuando se refleja en cada punto está espacialmente en una posición distinta, y al llegar acá se va a encontrar con la onda de referencia en fase o en contrafase, dependiendo de qué tanto camino tuvo que recorrer, y de alguna manera en ese patrón de interferencia yo puedo codificar la posición espacial de los diferentes puntos de luz que están siendo reflejados sobre el objeto, y ese patrón de interferencia va a tener entonces esa información. Listo. Entonces, cuando uno registra un holograma y va al laboratorio, entonces esta placa va a tener grabado un patrón.
No es un patrón tan sencillo como si simplemente tuviera dos ondas, sino que son muchas ondas porque provienen de muchos puntos del objeto y eso realmente es un patrón muy complejo, sumamente complejo. En una placa de estas típicamente nosotros grabamos del orden de unas 3.000 a 4.000 líneas de estas por milímetro y es lo que queda registrado acá. Aquí, cuando nosotros queremos ver el objeto, entonces la interferencia nos sirvió para hacer el registro, ahora la difracción la vamos a utilizar para hacer la reconstrucción. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Quitamos el rayo objeto, ya no necesitamos el objeto, toda la información la tenemos acá, la tenemos aquí en esta forma. Si uno mira la placa, es una plaquita gris velada, unas franjas que no podemos ver por ser sumamente pequeñas, pero cuando hacemos incidir luz, parte de la luz pasa a derecha, pero parte de la luz cambia de dirección. La luz que cambia de dirección es la luz difractada y esa luz parece provenir del objeto. Y realmente lo que vemos es como si la luz proviniera de acá. ¿Sí? Esto es lo que nosotros llamamos un holograma de transmisión y esa es la forma como nosotros lo registramos. Pero posiblemente los hologramas que se vean como los que se exhiben, se van a exhibir, son hologramas donde utilizando esa configuración puede ser más simple. Lo único que nos interesa es, si este es mi objeto, esta es la placa de registro, hacer pasar luz a través de esa placa e iluminar el objeto. Esto es lo que llamamos un holograma de reflexión o de rayo simple. Mire que la luz primero toca la placa, ese es el haz de referencia, pasa, ilumina el objeto, la luz se devuelve y ese es el rayo objeto. Se va a encontrar luz que viene de acá y luz que proviene de este lado, interfieren y ahí tengo el holograma. Esos hologramas tienen la gran ventaja que lo puedo ver sin necesidad de un láser. La razón de eso, bueno, habría que entrar en más detalles que de pronto no son necesarios. Entonces, cuando voy a hacer la reconstrucción, yo ya no necesito tener el láser, sino una fuente convencional, una luz blanca, ilumino, la luz se difracta ahora por reflexión y la luz parece provenir de un punto que es lo que para nosotros sería la imagen holográfica. Es así como realmente se registra un holograma. ¿Qué características tienen estos hologramas? Bueno, finalmente cuando nosotros hacemos esto, estamos teniendo de que estos hologramas reconstruyen completamente la amplitud y fase. Puedo guardar la amplitud y fase y la puedo reconstruir. Eso quiere decir que la luz proveniente del holograma tiene la misma información que provenía del objeto. No estoy dejando nada por fuera, yo estoy registrando completamente toda esa información óptica. Todo lo que venía como onda, amplitud y fase me queda registrada porque ya sé cómo registrar la fase. Y de esta forma no hay manera de diferenciar si lo que yo veo cuando veo un holograma es el objeto real o lo que estoy viendo es la imagen. Porque la luz es exactamente la misma. La percepción óptica de un holograma es tan real desde el punto de vista óptico como la percepción del mundo físico. Si estamos partiendo de la premisa que yo veo los objetos y si acepto su realidad es por la luz que veo, si yo les digo que en un holograma la luz que ven es exactamente igual, no tengo manera de diferenciar si lo que veo es real o es una imagen. Esto no es lo que más se parece a un fantasma. Esto no son algo así como objetos de luz. Son objetos tan reales como los objetos porque portan la misma información, ¿sí? Pero son conformados estrictamente por luz. Y si aceptamos la realidad del mundo físico por lo que vemos con nuestros ojos, podemos aceptar la realidad de un holograma de esta manera, ¿sí? Metámonos un poco entonces esto hacia qué tipo de aplicaciones ha ido. ¿Sí? Hay aplicaciones científicas de mucho interés, las voy a mencionar muy rápidamente. Esta es una de las muy importantes, medio de registro de memorias holográficas, sin entrar en detalle de este tipo de dibujos. ¿Esto qué es lo que hace? En un cristal de 1 centímetro cúbico, hoy por hoy, y posiblemente esté desactualizado con este dato porque mucha información de esta todavía es muy clasificada, se tiene capacidad de almacenamiento de 1.6 terabytes. ¿Qué es 1.6 terabytes? Es una cantidad de información muy grande y estamos hablando de un cristal de 1 centímetro cúbico. Esto ya lo hemos visto en la ciencia ficción, en la fortaleza de Superman, cuando él va a reconstruir un poco su historia, toda la información está guardada en unos cristales. Esto literalmente son cristales completamente transparentes a la observación del ojo desnudo, pero cuando es leído con un láser de manera adecuada, puedo reconstruir todo ese tipo de información. Otro tipo de trabajos que se han hecho es microscopía holográfica digital. O sea, la microscopía y mucha instrumentación se puede llevar a la forma a una forma digital y permite meterse, como es el caso de la microscopía, de manera muy importante porque se pueden lograr características que no se pueden lograr con los microscopios convencionales.
Otra de las aplicaciones de las que hemos hablado es la interferometría holográfica, y que los mencionaba ahora, desde el año 65 se empezó a desarrollar, y uno de los intereses de estos es en ingeniería. Puede parecer que esto, y es difícil verlo para quien no está familiarizado, pero les hago mención. Esto es una placa sólida vibrando, y visualizar los modos de ella, verlos directamente, no es fácil, o ver deformaciones del orden de milésimas de milímetros no es fácil. Estas técnicas permiten visualizar cómo se deforma un objeto completamente rígido y permite hacer metrología de mediciones a partir de la luz de mucha precisión, de demasiada precisión, del orden de la longitud de onda, o sea, de media de 0.3 milésimas de milímetro. Otra aplicación es quizás con la que nosotros estemos más familiarizados, yo no sé si realmente nos damos cuenta o no de estas situaciones, es lo que conocemos como holografía de seguridad. Posiblemente todos tenemos un holograma en este momento en el bolsillo, en la cédula. La cédula, ese escudo que hay ahí, es un escudo holográfico. Si ustedes van a fotocopiar, ustedes ven de que ese fondo se vuelve una mancha. Eso no se deja imprimir, eso solamente se puede ver con luz y se va a ver en relieve. Por eso se ha vuelto un elemento de seguridad tan importante en tarjetas de crédito. También se han utilizado esos elementos holográficos en muchos papeles decorativos y en muchos elementos decorativos, pero principalmente la dificultad de reproducir este tipo de cosas y de que no se dejen imprimir simple y llanamente, entonces ha posibilitado una serie de aplicaciones de esta índole, y quizás este es el mercado más importante que existe en el mundo en holografía, obviamente que no tiene el impacto de otro tipo de imágenes. Imágenes, que es uno de los temas que nos ha interesado a nosotros mucho trabajar, y es la holografía de exhibición, ¿cierto? Esto es, podemos tener, cuando hacemos ese holograma para nosotros es una ventana, pero esa ventana la podemos hacer cilíndrica y podemos tener hologramas de 360 grados. Esto, bien podría yo estarles mintiendo a ustedes y decirle que esto es la foto de un holograma, o bien la pude haber tomado la foto de las mariposas reales. Hay que verlo cuando lo ve uno en una placa de vidrio y no hay absolutamente nada y no están las mariposas reales. Se ven tan reales y aún con las características de estos colores iridiscentes. Por eso, esta última parte de la charla me he ocupado un poco de pensar en la holografía de exhibición. Es un tipo de holografía que para nosotros es muy desconocida, tiene muchas aplicaciones, sobre todo en piezas de museo. Esto que ustedes ven aquí, esta cajita, esta exhibición, todo esto son hologramas. ¿Sí? Puede parecer de que el objeto está ahí y lo hacen con la intención de que la gente pueda creer de que el objeto está ahí, y esto lo hacen, por ejemplo, los griegos lo han hecho mucho, tienen un instituto para holografiar sus piezas tan importantes que tienen de sus museos, y se logra un realismo bastante grande. Algo que se ha ido utilizando bastante es entre este tipo de muestras, como podría ser bien el Museo del Oro, piezas de carácter precolombino, piezas que por un valor cultural alto no se exhiben por fuera de muchos sitios. Los rusos en algún momento les dio por registrar hologramas de sus museos y sacarlos itinerantes por todo el mundo, ¿cierto? Los podían sacar a exhibir de sus sitios donde están muy resguardados, de manera que mucha gente más pueda acceder. Y miren algo, si a ustedes les presentan de esto una muestra holográfica, esta muestra holográfica es tan real como lo puede ser el objeto, si tiene las condiciones. De hecho, esto pasó el año pasado. Estos son unas piezas de museo muy importantes, Hugo Fabergé. Se hizo toda una muestra de 15 piezas de estas para exhibirlas y precisamente poderlas exhibir. También se ha utilizado en arqueología, paleontología y varias conservación de este tipo de piezas. Esta es un cráneo tomado en el sitio, en su excavación en algún lugar de África. Se tomó el holograma fue patrocinado por la National Geographic antes de moverse, porque se pensaba que se podía perder. En publicidad nos encontramos muchas imágenes de este estilo, ¿sí? O nos encontramos donde estos son imágenes holográficas de escalas reales, donde la gente casi que puede interactuar con el objeto, o se ha ido montando todo un concepto nuevo, que es lo que se conoce como los hologramas ultrarrealistas, que ya han empezado a acuñar el término de optoclones. ¿Sí? Es clonar objetos con la luz. Esto son fotografías de hologramas. ¿Sí?
El año pasado tuvimos la oportunidad de ver algunos de estos en la universidad, es impresionante. Y aquí les voy a mostrar un par de videos donde, para que se den cuenta que no son fotografías de objetos, miren, realmente eso es un medio completamente plano donde se ha registrado el holograma. Y podemos mirar, miren, objetos, los brillos, las reflexiones, todo como si fuera exactamente un objeto real. Es importante mostrar estos videos porque bien uno podría estar mostrando fotos de objetos reales, ¿sí? Porque es que ver el objeto o ver el holograma es ver exactamente lo mismo, ¿sí? La holografía como imagen ha inspirado mucho el cine. Nosotros conocemos este tipo de cosas, la princesa Leia desde Star Wars, o como objetos que simplemente se hacen como objetos de luz, ¿sí? Existen muchas colecciones de holografía artística en muchas partes del mundo. Hay holografía aplicada hacia la cultura como objetos de arte, cosas que se cotizan, hologramas que se cotizan con valores muy altos, son piezas consideradas piezas artísticas y de un valor incalculable en muchos casos. Hay catálogos completos y hay museos que se han dedicado a esto. Es una aplicación de la holografía de exhibición bien importante. Pero una de las cosas a las que se está atendiendo mucho actualmente es este tipo de imágenes. Aquí también les voy a mostrar un video, y esto es cuando les hablaba de la holografía, el holoprinter, que mencionaba ahí, de pronto no lo dije explícitamente, la holografía sintética, y es hacer hologramas ya de objetos que no puedo llevar yo a un laboratorio, de objetos pequeños. Miren que eso es una maqueta de una ciudad, miren las características que tiene esa maqueta. Queda claro que no es un objeto, no es una maqueta real. Y miren el nivel de detalle que se puede lograr en estos casos. Si lo pudiéramos adelantar, que no me da este video para adelantarlo, bueno, miren el nivel de detalle, y aquí les voy a mostrar simplemente un asuntillo. Bueno, no, dejémoslo ahí, que yo creo que ya estamos con el tiempo justo. Estas son las referencias de las imágenes y bueno, espero que hayamos podido acercarnos un poco a la holografía. Muchas gracias. Vamos a abrir entonces un espacio para preguntas y luego de la sesión de preguntas les queremos hacer una invitación muy especial. Así que primero vamos con las preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta para el profesor Daniel? Hola, buenas noches, profesor. Hay objetos que no sean holografiables. No sé si eso sea correcto. Objetos que no se puedan holografiar. A ver, yo pensaría que cualquier objeto que refleje luz lo podemos holografiar. Digamos, si es un objeto que emite su propia luz, posiblemente no lo podamos holografiar con las características de emisión de su propia luz, ¿sí? Porque realmente necesitamos iluminar el objeto bajo ciertas circunstancias. Claro que con estas técnicas nuevas uno podría pensar que estas técnicas trabajan a partir de unas imágenes fotográficas donde se junta la estereoscopía con la holografía. En principio se podrían llevar bajo condiciones más difíciles, pero me atrevería a decir que aún objetos de esos serían susceptibles de ser holografiados. Buenas noches. ¿Me podría definir lo que es la fase? Que no me quedó bien claro el concepto. A ver, de hecho, la fase
casi que dentro de la expresión de las ondas es algo que habría que expresarlo de forma matemática, pero de alguna manera la fase de una onda de por sí sola no dice nada, pero cuando yo estoy utilizando dos ondas en un proceso de interferencia, la fase es la que me dice en qué momento se están encontrando cresta con cresta o cresta con valle. Cuando hacía esa representación de una onda coincidiendo cresta con cresta, decimos que esas dos ondas están en fase, porque las dos coinciden precisamente en esa condición. Para que una onda coincida cresta con valle, yo necesito moverla una con respecto a la otra un poco. Entonces yo digo que yo modifico la fase de esa onda, y es adelantarla o atrasarla respecto a una onda de referencia, ¿cierto? A la otra onda. Por sí sola la fase de un objeto la tenemos que definir de manera casi que estrictamente matemática, pero es más fácil visualizarla si hablamos de la fase en la interferencia. Buenas noches. Buenas En algunas noches. de las imágenes que nos mostraste noté que algunos hologramas proyectaban sombra y no cabe como dentro de mi lógica, aunque ignoro pues un poco el tema, que algo hecho por luz proyecte sombra. ¿Podrías explicarme? Vea, claro, cuando yo voy a holografiar el objeto, lo estoy iluminando. Cuando yo ilumino ese objeto, si pongo una pantalla atrás, genera sombra. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy holografiando? El objeto con su sombra y con todo. Si yo pusiera una lente ahí, también eso quedaría, o cualquier cosa que yo ponga dentro de esa escena, yo la voy a holografiar, voy a registrar su información. Entonces, si lo que quedó fue el objeto y su luz proyectada ya, formando esa sombra, todo eso es parte del objeto, y yo estoy registrando todo eso como una escena, ¿cierto? El objeto con sus sombras. Por eso veo perfectamente las sombras, y si cambio de posición veo que la sombra puede aparecer o desaparecer, como pasa con un objeto real, ¿cierto? O sea, toda la información queda grabada ahí. Por aquí veo que hay otra pregunta. En el futuro, ¿será posible convertir los hologramas en un objeto sólido? A ver, no hablemos muy del futuro. Miren que hoy por hoy nosotros podemos imaginar un objeto, diseñarlo en el computador e ir a una impresora 3D e imprimirlo, ¿cierto? Ya existen impresoras 3D y casi que lo que estamos haciendo con eso es un objeto que nos logramos imaginar, imprimirlo como un objeto real. Lo que pasa es que la holografía, digamos, lo que va un poco más allá o tiene un interés distinto, y es guardar la luz de ese objeto tal como es, y realmente lo que nosotros estamos haciendo con los hologramas es tener unos objetos de luz, unas copias, podríamos atrever a decirnos este término, unas copias de la realidad. Si aceptamos la realidad como luz, entonces si tenemos objetos de luz, tenemos una copia de esos objetos reales, y tan reales como el objeto mismo, ¿sí? ¿Es posible capturar la fase de un objeto en movimiento? De un objeto en movimiento. A ver, la holografía, una de las grandes limitaciones es que la holografía todavía no tiene movimiento. En principio se hacen experimentos y se trabaja en el registro de imágenes en movimiento holográficas. Y en principio eso debe estar registrando información de la fase. La gran limitación tecnológica que va ahí son los medios de registro por la cantidad de información que se logra guardar en un holograma. La información es muy alta, muy densa, entonces los medios de registro han generado esa limitación. Cuando tengamos esa posibilidad vamos a tener el cine y la televisión holográfica, que todavía creo que nos faltan, los muy optimistas dicen que 15, 20 años. Podemos proyectar hologramas sobre, digamos, una masa con, pues que no sea plana. ¿Es posible hacerlo ahora? A ver, entendiendo, realmente cuando nosotros registramos un holograma, ¿qué es lo que tenemos? Un medio plano, pero la información que yo reconstruyo es en tercera dimensión. Hoy por hoy cualquier holograma de estos es eso. Lo estamos reconstruyendo en el espacio. Lo que pasa es que lo reconstruimos atrás o lo reconstruimos acá, más al frente. Otra cosa es un poco lo que hemos visto en ficción, es que el holograma esté aquí afuera flotando solo. ¿Hasta dónde eso se puede hacer? Eso es lo que se busca. Y buscar que sea holográfico, ¿cierto? Porque hay muchos medios y muchas cosas, cuando ustedes se meten a internet y buscan holografía, que les muestran muchas proyecciones tridimensionales, pero que no son holográficas,
¿cierto? Que eso ha sido como el asunto de estos cantantes que muestran en escenarios, cantantes que ya murieron y los ponen en concierto, pero es una proyección 3D y hay muchos dispositivos de imágenes 3D, ¿cierto? Que no necesariamente son holográficos. Lo que pasa es que la imagen holográfica tiene la gran característica que tiene toda la información tal como es, igual a la del objeto, ¿sí? Es una copia del objeto, es una copia de luz del objeto. ¿Se puede presentar un holograma en el vacío? ¿Qué sería el vacío? O sea, en vacío, en un lugar donde no hay nada prácticamente. No, a ver, realmente cuando nosotros vemos un holograma, nosotros lo vemos en el espacio. Partimos de un medio plano y vemos esa imagen en el espacio. En algunos casos la vemos hacia afuera, la vemos flotando un poco, la vemos hacia adentro. No sé si eso lo podamos llamar el vacío, porque es que realmente donde podamos tener luz podemos ver un holograma. Realmente esa es la condición que se requiere. ¿Sí? No sé si la pregunta va de pronto por ese lado y es esas imágenes que flotan como en el espacio. Porque la luz puede estar en el vacío, eso lo sabemos y no hay absolutamente ningún problema. Buenas noches, te quería agradecer por la conferencia y preguntarte si en las aplicaciones que mencionabas en medicina existe alguna aplicación como sacar radiografías en 3 dimensiones. ¿Qué tan lejos está eso? A ver, hay muchas técnicas de imágenes que a partir como la tomografía axial computarizada, ¿cierto? Estos TAC que casi que se puede generar un objeto en 3 dimensiones, ¿cierto? Pero dentro de una pantalla. Ciertas ecografías donde se puede ver el feto en 3 dimensiones, ¿cierto? El embrión en 3 dimensiones. Hay imágenes que generan eso, pero otra cosa es que sea holográfico. Hay unas aplicaciones interesantes de holografía en la medicina y es que es un video que posiblemente se pudo haber mostrado y existe algo que se está desarrollando y es un médico operando en un momento dado y en el momento que está haciendo la intervención del corazón tener una imagen holográfica de qué es lo que se va a encontrar en las 3 dimensiones en la medida en que va haciendo un corte, hasta qué profundidad y hasta dónde van llegando las cosas, ¿cierto? Ese tipo de aplicaciones se hacen con holografía y es una holografía un poco más dinámica, ¿sí? Y son tecnologías que apenas se están empezando a desarrollar. Pero estamos cerquita, son cosas que se van a poder hacer, indudablemente. Profesor, yo quería hacerle una pregunta mientras llevo el micrófono. Ese holograma que muestra usted de la princesa Leia, que todos pues nos encanta, Star Wars, sí. Bueno, acá hay todos, no sé. ¿Es real? ¿Es posible un holograma de ese tipo? A ver, ha habido una gran discusión sobre esa situación, si eso es un holograma o es un efecto de edición de la película. Dentro de esa gran duda, algún día haciendo la consulta, existe la patente para un dispositivo para el dispositivo que se utilizó, ¿cierto? Todo parece indicar de que para la película se utilizó un dispositivo holográfico, ¿sí? Es una cosa que se busca y es que podamos proyectar las imágenes por fuera, ¿cierto? Esas imágenes holográficas por fuera y cosas de esas se van logrando, digámoslo, no con las características que vemos en algunas de las películas, hoy las vemos en Avatar o en Juego del Hambre y estas, donde se generan unos escenarios en 3 dimensiones, donde se puede interactuar y no haya necesidad de ningún dispositivo adicional para poder ver esas imágenes. Ese tipo de situaciones desde el punto de vista holográfico todavía no hay. Existe la realidad virtual, la realidad aumentada, donde las personas con algunos dispositivos pueden ver cosas como esas, ¿cierto? Pero la holografía busca es que absolutamente sin nada nosotros podamos ver eso, bajo esas condiciones. Quizás mi pregunta sea algo necia, ya que la holografía viene siendo la partícula de la luz dividida para dar una imagen tridimensional 360 grados. ¿Cómo se podría
llevar en vez de luz la materia, lo que podría llamarse una teleportación? ¿O cuál es la base principal? Ya que me surgió la curiosidad de que entablamos la conversación desde la impresión 3D. ¿Se puede registrar algún formato? A ver, yo pensaría que la teletransportación no conecta mucho con la holografía, no, precisamente por algo. Y realmente la pregunta es importante si se mira un poco desde la perspectiva de lo que quiere la holografía. Realmente la holografía lo que quiere es poder capturar de la luz de los objetos tal como es. Es realmente eso. Para yo poder después ver esos objetos que no existen, ver la luz en esas imágenes, ver esos objetos como si, o ver las imágenes como si estuviera viendo los objetos reales. ¿Cierto? Entonces es más bien convertir algo que es material de un objeto real en una imagen que va a ser un objeto de luz. Entonces mi interés o el interés de la holografía es más poder registrar en un medio la información de los objetos. ¿Cierto? No me interesa después materializarlos, no, ese tipo de cosas posiblemente no sea de interés para la holografía y ese tipo de cosas todo se estudian y son temas de interés, pero no es el tema de interés de la holografía. ¿Cierto? Si lo miramos dentro del contexto que te estoy diciendo, es copiar los objetos del mundo físico real, copiarlos, pero de manera que los veamos como objetos de luz. Gracias a ustedes.